Breve historia de la robótica. ¿Desde cuándo existen los robots? Cuando pensamos en robots, lo más común es pensar en algo futurista, en androides humanoides capaces de destruir a la raza humana. Sin embargo, ¿sabían que los robots tienen existiendo con nosotros desde ya hace bastante tiempo? Y que no solo eso, seguramente en tu casa debes tener como mínimo un par. ¿Espera, qué? Bueno, acompáñenme en esta breve pero interesante historia sobre uno de los inventos más revolucionarios de la historia. Pero antes de hablar de los robots, tenemos que hablar de sus antepasados directos, y estos son las máquinas simples, es decir, los planos inclinados, las palancas, las ruedas y ejes, las poleas, las cuñas, los tornillos, y ya más avanzado el tiempo, los engranes y engranajes. Estas máquinas tan simples o sencillas fueron más que suficientes para crear todas aquellas maravillas tecnológicas y arquitectónicas que surgieron en la historia, desde las pirámides, catedrales, acueductos, molinos, etc. Todo se basaba en ese tipo de máquinas simples, en máquinas que mezclaban unas herramientas con otras, y así lograban generar cosas aún más complejas. Sí, muy bonito, profesor, pero no son robots. Sí, ya lo sé. Solo quería enseñarles uno de los tantos antepasados de los robots. Pero si quieren ver algo más parecido a la idea de lo que seguramente tienen de robot, tenemos que hablar de los primos de los robots, es decir, los autómatas. Un autómata es una máquina compleja que, con mínima intervención humana, es capaz de realizar una acción anteriormente realizada por los humanos, y que podía ser ejecutada mediante el uso de energía ya fuera hidráulica, térmica, eólica, solar, etc. Y más aún, que podían ser programados o reconfigurados para realizar más de una acción. A través de la historia, diferentes culturas tuvieron sus propios autómatas, desde pequeños juguetes o curiosidades o mecanismos capaces desde abrir una puerta al calentar una hoguera, tocar música, emitir un sonido, regar una zona, etc. Pero la llegada de las grandes máquinas y autómatas se daría con la llegada del telar mecanizado durante la primera revolución industrial en el siglo XVIII. Los autómatas se volvieron más complejos y casi robotizados. De entre todos estos, existieron dos autómatas que destacan de entre el resto para mí. Les hablaré primero de mi favorito personal. Por un lado tenemos al Turco, un autómata capaz de jugar al ajedrez contra un ser humano y derrotarle. No solo eso, este poderoso autómata fue capaz de derrotar al poderoso Napoleón Bonaparte en un duelo ajedrecístico que quedó registrado para siempre en la historia. ¿Cómo logró tal hazaña dicha máquina? Bueno, solo diré que su fuente de energía y procesamiento informático era básicamente la misma. ¿Cuál? Bueno, la realidad es que era todo un timo, y había un ajedrecista profesional dentro de la máquina, el cual se dedicaba a mover una serie de palancas y mecanismos para hacer que el Turco hiciera sus fabulosas jugadas. Por otro lado, tenemos al escritor. Personalmente no me parece tan divertido como el Turco, pero bueno. Se trata de un autómata semiprogramable inventado por un tal Pierre-Jacques Gros en 1774, el cual, mediante engranajes y mecanismos de cuerdas, era capaz desde escribir una pequeña carta o realizar dibujos en una hoja de papel. Esto ya se parece más a lo que te imaginas por tu propia cuenta de un robot, ¿cierto? Pero ocurre que eso no es un robot. De hecho, hasta el momento no he explicado qué es un robot. Un robot es toda aquella máquina que cumpla las siguientes 4 reglas o características. Primero, debe poseer partes mecánicas, es decir, que pueda moverse. 2. Debe tener una parte eléctrica o electrónica.
es decir, funciona con electricidad. 3. Debe tener una parte informática, es decir, debe ser programable para que haga diferentes cosas. Y 4. Debe poder moverse o actuar sin la intervención directa de un humano. Un robot puede parecerse a un humano, pero no necesariamente tiene que verse así. Pongamos algunos ejemplos de robots. Todos los siguientes objetos son algunos ejemplos de robots, los cuales estoy casi seguro que mínimo debes de tener uno de ellos o dos de ellos en casa. Un robot no necesariamente tiene que parecerse un humano. De hecho, muchas veces es más conveniente que no se parezcan en nada, porque justo lo que queremos es que estos hagan cosas por nosotros que por lo general no podemos o no queremos hacer. Pero ¿desde cuándo existen los robots como tal? Los robots pudieron desarrollarse de mejor manera durante la tercera revolución industrial, entre los años 40 y 70, con el desarrollo de las computadoras, y durante la cuarta revolución industrial, la que estamos pasando en este momento, con la automatización de los procesos por medio de robots que son incluso en la actualidad ya capaces de aprender por su propia cuenta a través de técnicas como el Machine Learning, aunque eso del Machine Learning lo hablaremos en otra ocasión. Pero, ¿por qué hasta entonces se pudieron empezar a crear robots? Bueno, el problema principal era que, como ya vimos, un robot, para ser robot, necesita tanto ser programado y utilizar electricidad o electrónica. Y el elemento necesario para crear un sistema capaz de hablar o comunicarnos con los robots no se inventaría hasta la llegada de los años 40 o 60. Años más, años menos, la fecha exacta no importa. Me refiero a los bulbos, los transistores y los microchips. Estos aparatos servían para poder crear un sistema de programación basado en el lenguaje binario, es decir, basado solo en dos números, 0 y 1, el cual interpretaba a la máquina como prendido o apagado. Con esto, ya de por medio, era posible crear una serie de algoritmos o instrucciones, secuencias de pasos lógicos que la computadora o robot podía procesar en lenguaje binario. Y ya entrados más en el siglo XX y en el siglo XXI, con la llegada de los lenguajes de programación, esto sería muchísimo más sencillo. De hecho, hoy día es muy fácil aprender no solo a programar, sino también a hacer robots mediante diferentes plataformas en internet, incluso sin la necesidad de materiales electrónicos, como es el sitio Tinkercad, el cual te recomiendo muchísimo. O bien, comprando pequeños kits de robótica que puedes encontrar en internet basados en la mayoría en Arduino, una pequeña pieza de hardware, parte de electrónica, con la cual es posible, con un lenguaje de programación llamado Processing, muy sencillo, programar todo tipo de dispositivos electrónicos, desde luces, bocinas, motores, permitiéndote crear tus propios robots. En la descripción te dejaré también un link tanto al sitio de Tinkercad como a un lugar donde puedes comprar uno de esos kits de robótica, el más barato y completo que encontré. Y por si te lo estás preguntando, no estoy ganando nada por este patrocinio. Ojalá fuera así. Pero bueno, continuemos. Y eso es todo por hoy. Sé que la historia de hoy ha sido muy breve, pero ¿qué te ha parecido esta pequeña historia de la robótica? ¿Te habías imaginado que habían tantos robots a tu alrededor? ¿Te llamó más la atención alguno de los autómatas del pasado? ¿Quisieras crear tu propio robot? ¿Te gustaría que el profe Giovanni iniciara una saga de robótica virtual? Es decir, sin necesidad de contar con materiales y poder crear tus robots desde un simulador. Házmelo saber en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor dale un like y compártelo. No olvides suscribirte. Publicamos videos sobre historia, didáctica, filosofía informática, arte y cultura siempre que nos es posible. Si quieres apoyarnos, suscríbete y no olvides activar la campanilla para recibir notificaciones cada que subamos un nuevo video. ¡Hasta pronto!